Hola chicos, hoy vamos a hablar acerca de las operaciones preliminares que deben de realizarse a las frutas y hortalizas. Bueno, ¿y qué son las operaciones preliminares? Las operaciones preliminares son todos aquellos procesos que yo debo realizar a mi materia prima antes de que se convierta en un producto final o que pase a procesamiento. Esto me va a facilitar muchas cosas y muchos procedimientos durante el proceso, ya que me va a hacer más fácil la elaboración de mi producto y son como un pretratamiento para que pueda pasar a mi proceso. Esas operaciones deben de tener un orden en específico para, uno, a lo mejor no contaminar mi producto, dos, eliminar algunas suciedades, a lo mejor realizar un troceado que permita que se maneje con mayor facilidad en mi proceso o que me dé ciertas ventajas en mi proceso. Y les hablo de que debe seguir un orden porque a lo mejor mi producto viene con tierra, viene con algunos desperdicios y pues no voy a pasar directamente mi producto a proceso así como está con tierra, con algunas ramas, sino que pues voy a eliminar esas ramas y voy a pasarlo a un proceso de lavado y a un proceso de desinfección. Y después de eso lo voy a pasar a los siguientes procesos. Una de las operaciones preliminares muy importantes que deben realizarse a un producto es el pesado, porque en ese pesado vamos a saber la masa o el peso exacto que vamos a introducir a nuestro proceso. Un ingeniero en alimentos nunca se va a basar en una receta, no vamos a decir nunca que vamos a utilizar una cucharada, una taza o un vasito, etcétera. Tenemos que utilizar un peso en específico. En vez de decir voy a utilizar un, una taza, por ejemplo, de harina o una taza de fruta, voy a decir yo voy a utilizar 300 gramos de fruta o voy a utilizar un kilo de fruta. Nunca voy a decir que estoy utilizando una taza o estoy utilizando una cucharada como medida. Las medidas en un proceso industrial siempre van a ser en kilogramos, en gramos o en libras o dependiendo de las unidades que se utilicen en dicha empresa. Y pues mide la cantidad en peso de lo que yo voy a introducir a mi proceso. Y es muy importante que se tengan este tipo de medidas porque, por ejemplo, vuelve más exacto un proceso. Y cuando yo voy a hacer una variación de ese peso, pues ya tengo una referencia para lograrlo. ¿A qué me refiero con tener una referencia? A que si yo digo que produzco 100.000 kilogramos con 500 kilogramos de fresa, pues puedo tener una relación en base a esos datos. Por ejemplo, si yo sé que se produzco tanto con lo que introducí, puedo hacer unas operaciones para producir más o producir menos producto en base a esos datos. Entonces, si yo dijera que con una taza, o sea, imaginemos un proceso industrial medido en tazas o en cucharadas. Entonces ahí radica la diferencia entre un chef y un ingeniero. ¿Sí? Otra de las operaciones preliminares que se utilizan en la industria alimentaria es la clasificación, que ya vimos algo acerca de ello. La clasificación consiste en evaluar las características de los productos, sobre todo las características físicas o las que podemos percibir, o sea, organolépticas.
La clasificación se basa en las características organolépticas que nosotros podemos observar y medir con nuestros sentidos. En este caso es básicamente ver cuál de las materias primas me sirve para mi proceso dependiendo de lo que voy a elaborar. Por ejemplo, si voy a elaborar un almíbar con un durazno, el durazno debe estar perfectamente, es decir, no debe tener ningún daño físico que haya hecho alguna fisura en el tejido del durazno, porque lo va a convertir en un producto de no muy buena calidad o no va a ser de buena calidad visual para el consumidor cuando abra la latita y observe ese daño, sobre todo aquellas porciones que vienen como los duraznos a la mitad, entonces no sería la adecuado. Entonces voy a evaluar las características que yo pueda observar y que yo pueda determinar. A lo mejor alguna de la materia que yo no acepté se puede utilizar, que se conoce como de segunda clase, la puedo utilizar para otro proceso, por ejemplo, para elaborar una mermelada, que en la mermelada pues sometemos a proceso de trituración en la fruta, entonces no es tan importante esa característica. Entonces lo podemos utilizar para otros procesos. Pero si el daño es muy severo, esa materia prima debe de eliminarse. Entonces, evaluamos también, por ejemplo, podemos evaluar color, podemos evaluar la fisiología del fruto de la hortaliza, qué tal nos parece para ser introducida al mercado o al proceso. A lo mejor si se va a vender en fresco, pues también debo de cuidar esas características. Pero pues la puedo utilizar para otro proceso. El lavado es una de las principales operaciones unitarias y que se realiza sobre todo antes de someter a otras. Es de las primeras que debemos de realizar porque nos ayudan a remover materiales que estén en nuestras frutas y nuestras hortalizas, que podrían ser suciedad, que podrían ser ramas, que podrían ser hojas, o a lo mejor partículas de otros productos que hayan quedado en o sobre el producto, contaminaciones que nosotros podamos ver, o a lo mejor tierra que pudo quedar adherida al producto. Básicamente es remover la suciedad que pudo adquirir durante el almacenamiento o durante el post cosecha. Es un proceso muy sencillo, se realiza en estanques grandes donde se coloca agua potable. Es muy importante utilizar el agua potable, ya que si utilizamos agua directamente de pozos o algún otro lugar podría producir daño en el tejido, sobre todo por el alto contenido de sales, que en algunos lugares es muy alto. Entonces hay que utilizar agua potable, agua tratada para hacer este procedimiento. Y hay varios métodos, podemos utilizar la inmersión por agua, por aspersión, algunos utilizan un cepillado que también sirve para remover esta suciedad y forma parte del lavado. La sanitización de los productos o desinfección es una parte importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a remover la parte que el lavado no puede hacer. ¿Okay? La limpieza, la diferencia entre limpieza y sanitización o desinfección es que en la limpieza solamente utilizamos agua purificada. En el caso de la sanitización
o desinfección utilizamos químicos que nos ayuden a remover microorganismos. Tal vez en la limpieza hagamos un barrido de los microorganismos que se encuentran en el alimento, pero probablemente si utilizan el mismo contenedor, la misma agua que se utilizaron para otros productos, o si están haciendo un pase constante del producto, pueda que varios de los microorganismos que tenían los primeros frutas o hortalizas que pasaron por ese estanque arrastren también o se impregnen de esos microorganismos. Entonces, después de ese lavado debe someterse a la desinfección. En la desinfección ya utilizamos agentes químicos como los germicidas o los antibacteriales que ayudan a reducir la presencia de microorganismos. Estos microorganismos solamente son eliminados a través del uso de estas sustancias. Esas sustancias ayudan a destruir principalmente la capa o la membrana celular de los microorganismos, ayudando así a la destrucción de las bacterias, los posibles parásitos que se puedan encontrar, o virus, hongos, levaduras que se puedan encontrar en dichas frutas o hortalizas. Solamente se puede lograr a través de estos procesos utilizando estas sustancias. Algunos utilizan cloro, algunos utilizan compuestos amoniados, pero depende de cada empresa el tipo de germicida o antibacterial que va a utilizar y la necesidad que tenga cada uno, además del tipo de hortaliza o fruta que maneje en la empresa, porque también dependiendo de las características del producto es el tipo de desinfectante que se va a utilizar, porque algunos son muy fuertes y pueden llegar a dañar el tejido vegetal. El escaldado es una técnica que se utiliza mucho en la industria alimentaria y que es un ligero cocimiento del alimento en agua caliente o en algún líquido caliente por un periodo muy corto de tiempo. ¿A qué me refiero? A que vamos a colocar nuestros vegetales. Por lo general este procedimiento se realiza en vegetales por un tiempo aproximado de 10 a 30 segundos, o también puede ser un tiempo entre 2 a 3 minutos. Todo va a depender de qué tan suave quieras tu producto, porque hay algunos hortalizas como la zanahoria que son un poquito rígidas y que, por ejemplo, para procesarla antes de tener un producto final como el escabeche necesitan de un tiempo aproximado de 3 minutos para que sea blando. Por ejemplo, nosotros no nos encontramos una zanahoria que esté dura o que tenga la misma rigidez como el natural en un escabeche que en su forma natural, como les menciono. Entonces, este escaldado es un procedimiento que se realiza para ablandar o para volver más suaves los tejidos de los alimentos o la piel de esos alimentos. ¿Para qué me sirve ese escaldado? Número 1, para inactivar enzimas. Cuando nosotros colocamos los alimentos en una temperatura muy elevada, sobre todo a los 100 grados, que es cuando hierve, a los 100 grados centígrados, cuando hierve el agua, nosotros logramos desnaturalizar las proteínas. ¿A qué nos referimos con desnaturalizar proteínas? Recuerden que las proteínas, bueno, algunas proteínas son enzimas, y las enzimas en las frutas y en las hortalizas ayudan a degradar
en algunos casos, el tejido de esos frutos o producir cambios como la oxidación, que es cuando el tejido se vuelve más oscuro o se vuelve un tono café. Entonces, esas enzimas las podemos desnaturalizar mediante el calor. Y la desnaturalización básicamente es deshacer la proteína o eliminar ciertos enlaces de esa proteína. Y nosotros al eliminar esos enlaces, pues producimos que esa enzima ya no tenga la misma actividad o no pueda realizar su función, que es degradar ya sea el tejido o, por ejemplo, producir esta oxidación que les mencioné. Entonces, inactivamos esas enzimas y cuando nosotros vayamos a empacar ese producto, que a lo mejor va a ir en fresco, por eso lo escaldo, pues no va a sufrir cambios durante su almacenamiento o no se va a pudrir más fácil. También este procedimiento nos sirve para potencializar el color de nuestras frutas y nuestras hortalizas. ¿Por qué o cómo se potencializa este color? El color se potencializa porque nosotros eliminamos impurezas de la piel de nuestra materia prima. Entonces, al eliminar esas impurezas, hacemos que el color resalte. ¿A qué me refiero? A que si es naranja, un poco naranja, un naranja tenue, pues el color se va a volver un naranja más oscuro. O si tenemos un verde muy claro, ese verde se va a convertir en un verde más oscuro. Tampoco voy a decir que, se acerca al negro o se acerca a un naranja súper potente, pero sí el color se vuelve un poco más intenso. El pelado es otra de las operaciones liminares que se utiliza en frutas y hortalizas. El pelado consiste en retirar la cáscara de nuestras frutas para producir o exponer la pulpa, que principalmente se utiliza para extraer jugos o utilizar en almíbares. Entonces, esto se puede hacer dependiendo del equipo que tenga el o la empresa y también el tipo de procesamiento que va a sufrir posterior al pelado o al retirado de la cáscara. Entonces se puede hacer por varios métodos, que es mediante calor. Se puede hacer mediante agua a temperaturas altas, que son a 100 grados centígrados o agua en ebullición, o se puede hacer mediante asado, que es como cuando tu mamá coloca los chiles poblanos en el comal, ¿sí? Pero utilizan leña o fuego directo, también lo utilizan en algunas empresas que son más industriales, pero también se puede hacer adicionando químicos que permitan que esa cáscara se remueva o las células de las cáscaras se descompongan y obviamente se desprendan del fruto. También existen técnicas como la abrasión. La abrasión es una técnica que es una técnica como de raspado, donde utilizan cierto material abrasivo que son parecidos a las lijas, que ayudan a retirar la piel, sobre todo de cebollas, en la industria, ¿no? Entonces, ese material tiene una textura como lija y da vueltas, están colocadas como en rodillos y dan vueltas para que permita que se haga el proceso de abrasión, que es como un lijado de la piel de las cebollas, por ejemplo, u otros productos.
existen varios métodos para realizar el pelado, que son, uno de ellos es el mecánico. Uno de los más utilizados es el pelado por corte o por cuchillo, en el cual se utilizan navajas sumamente filosas para realizar el pelado, o sea, retirar la cáscara de los productos. De hecho, es el que nosotros utilizamos en casa con el pelapapas, que pues también lo podemos utilizar para algunas frutas o para algunos otros productos, ¿no? Y la desventaja que tiene este método de pelado es principalmente porque cuando nosotros realizamos el pelado nos llevamos con ello cierta cantidad de la pulpa, entonces ahí perdemos bastante producto en comparación con otros procesos, pero sigue siendo uno de los más utilizados en la industria alimentaria. También dentro de la clasificación del pelado por el método mecánico está el pelado por abrasión, que consiste en unos tubos que tienen una malla abrasiva, un material abrasivo que ayuda a remover la cáscara. En este caso, suelen ser materiales que causen ese roce para eliminar la cáscara, pero no causa algún daño parcial en el producto. Por ejemplo, no arrastra mucha pulpa, por ello es que es muy beneficioso. Ese proceso se utiliza mucho para las papas, sobre todo en el proceso de pelado antes de el troceado. Por ejemplo, para la elaboración de papas, que es muy importante que, o como las sabritas, las papitas, como lo conozcan, es muy importante que no se pierda la cantidad importante del producto, sobre todo en las papas, porque significa mucha pérdida y también pues reducción, ¿no? del tamaño de la papa que vamos a tener al final. Por ejemplo, imaginemos que al proceso de pelado entra una papa muy pequeña, entonces vamos a tener una porción muy chiquita y las papas van a ser muy chiquitas. Entonces debe ser un tamaño más o menos regular para que sea homogénea las piezas que terminen al final. Por el método térmico es un proceso ya en el que empleamos calor para quitar la cáscara de los productos, y los más utilizados en la industria son por vapor y flama directa. El de vapor utiliza un equipo en el cual consisten dos cilindros. En el primer cilindro es donde llega el producto o donde se recibe el producto, y ahí es donde se realiza el proceso de quitar esa cáscara que tiene el producto. Muchos de los procesos que les menciono de pelado se utilizan mucho para la papa también. Entonces, en ese cilindro cae el producto y tiene un cilindro interno que permite que las papas, por ejemplo, el producto esté dando vuelta y va liberando vapor. Ese vapor permite que las partículas o las partes de la cáscara o los componentes de la cáscara se separen directamente de la pulpa o de la otra porción del producto para que se produzca el pelado. Es decir, ablanda lo que es la cáscara y la elimina. Al estar dando vueltas, eso ayuda a que se vaya eliminando. Y por debajo hay una salida del desecho de el producto, o sea, de la cáscara, y por el otro lado, por la parte intermedia, si ven, tiene una charolita que va hacia otro cilindro. Esta charolita sirve para que las papas o algún otro producto que esté pelando mediante ese proceso caiga ahí y se almacene y vaya a lo mejor a algún otro proceso o alguna otra etapa. Y el
pelado por flama directa es como cuando sus mamás o ustedes, si les ha tocado en alguna ocasión, hacen un chile en el comal, o por ejemplo cuando hacen la típica carnita asada, que los colocan en la parrilla y abajo está la brasa. O por ejemplo cuando tosten directamente hacia el fuego a algún producto. En este caso, industrialmente ya se utiliza más un cilindro que tiene como una pequeña malla que permite que la flama vaya tocando el producto, y ese cilindro da vueltas, puede ser mecánico, puede ser manual. Ese cilindro, entonces abajo se encuentra la brasa, o puede ser algún otro mecanismo para producir flama, utilizando gas o utilizando brasa. Entonces ese cilindro va dando vueltas de tal manera que permite que el producto se vaya asando homogéneamente, no que nada más ciertas partes del producto se vayan asando, sino que todo el producto vaya teniendo contacto con la flama. Y tiene obviamente una salida que ayuda a que el producto sea liberado cuando ya el proceso se termina. Y de hecho, en la fotografía que muestra la diapositiva, en la parte derecha está un cilindro de los que les menciono, y entonces se libera el producto y cae por esa rampa que tiene para ir a algún otro proceso. A lo mejor si se va a utilizar directamente así, pues ya lo puedan recoger. Para quitar la cáscara, ya definitivamente al final de este proceso es necesario utilizar ya sea el proceso manual, que es retirarlo con las manos, o utilizar una aspersión, porque sabemos que el chile, al someterse a ese proceso, no va a liberar de cierta manera la cáscara, sino que se va a quedar adherida de ciertas partes del producto, sobre todo en la parte donde está el pedúnculo, que es la parte donde está el palito del chile. Entonces de ahí se queda un poco pegado. Entonces se utilizan otros procesos después de esta operación preliminar para que se pueda eliminar casi al 100% la cáscara de este tipo de productos en los que se utiliza este procedimiento. También existe el pelado químico, en el cual se utilizan ciertas sustancias para que la cáscara se pueda retirar. Uno de los procedimientos es el pelado con hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es una base. Esta base permite que la cáscara de ciertos productos, el hidróxido de sodio permite que la cáscara de los productos se vuelva más blanda. Entonces, al volverse más blanda, se puede retirar de una forma más fácil, y también permite un proceso más uniforme, porque por ejemplo en el proceso de pelado mecánico por cuchillo o por cortado, como gusten decirle, se retira un poco de pulpa. Entonces mediante este proceso solamente se va a retirar la cáscara. ¿Por qué? Porque permite que ciertos componentes que están en las cáscaras se desnaturalicen o pierda su estructura principal. Entonces, al perder su estructura principal, se vuelve más blanda y podríamos retirarla muchísimo más fácil. Igual, si se desprende, ciertas porciones van a poder ser más visibles, y de ahí podemos salar para que podamos retirar. Este procedimiento es muy utilizado en tomates y en algunos otros productos que tienen cáscara muy blandita
y que no pueden ser sometidos a procesos muy agresivos como lo serían los mecánicos. Y en algunos casos, como no se necesita tampoco un ablandamiento tan drástico como por calor, solamente se utiliza algunos químicos para que el producto no se dañe o no sufra pérdida masiva de la pulpa. El troceado es otro de los procesos que se utilizan antes de someter a otros tratamientos. El troceado es otra operación preliminar que es muy utilizada en la industria y se utiliza para que tenga una mayor penetración del calor durante su procesamiento. ¿A qué me refiero a una penetración de calor? A que el producto tenga mayor contacto con el calor y por lo tanto tenga mayor facilidad de liberar agua. Es muy difícil que un producto, que por ejemplo tengamos una papa completa, lo coloquemos en ya sea un horno o en agua. Es difícil que entre el calor. ¿Por qué? Porque las células tienen que regularse, tienen que absorber calor hasta llegar al interior de esa papa. En cambio, si nosotros cortamos o seccionamos esa papa, es más fácil que las células tiendan a liberar agua más rápido, sobre todo en un proceso de secado. Y vuelve el proceso más homogéneo, es decir, si yo troceo mi papa, como es más fácil que se libere el vapor, puedo hacer que mis papas al mismo tiempo liberen la misma cantidad. ¿Por qué? Porque el grosor va a ser el mismo. En cambio, si yo introduzco una papa muy grande o de diferente tamaño al mismo horno, la que es de menor tamaño va a liberar más rápido agua. ¿Por qué? Porque es más pequeñita. Hay menos células en esa papa. En cambio, en la que está más grande, al tener mayor cantidad de células vegetales, va a hacer que la liberación de agua de ese producto sea más lenta y pues no va a permitir que entre tan fácil la temperatura o el calor al interior de ese producto. Entonces, por ello es importante que se hagan esos troceados. Y también porque, por ejemplo, si nosotros colocáramos una papa así a dorar, la parte externa podría sufrir quemaduras o daños, bueno, quemaduras en general, que van a provocar sabores distintos, olor distinto, textura distinto y no va a ser agradable. ¿A quién le gusta una papa quemada, por ejemplo? Entonces, si nosotros troceamos, podemos introducir fácilmente esa papa a el proceso, por ejemplo, de deshidratación con aceite o dorado, como le conocemos, y va a ser muchísimo más fácil. Es solamente para que haya más superficie de contacto, es decir, que las células estén expuestas para que puedan sufrir el tratamiento y por lo tanto sea más eficiente y sea más rápido y sobre todo uniforme.